Te voy a decir algo que puede incomodar a mucha gente. La vida no termina a los 50. La vida para muchos recién empieza ahí. Y no es una frase bonita para sentirse mejor. Es algo que casi nadie te explica. Y cuando lo entiendes, todo cambia. Porque dime una cosa, ¿alguna vez sentiste que hiciste lo que se suponía que debías hacer y aún así algo dentro de ti seguía vacío? Si tienes 50 o te estás acercando, este video puede ahorrarte años de frustración. Y quédate hasta el final porque voy a contarte por qué la segunda mitad de la vida puede ser la mejor, pero solo si evitas un error silencioso que la mayoría comete. El punto es este. Nos vendieron una idea muy específica de cómo debe verse la vida. Estudiar, trabajar, esforzarte, aguantar, ser responsable, cumplir y durante décadas. Eso tiene sentido. Pero algo raro pasa alrededor de los 45, 50, 55. Empiezas a sentir que el reloj corre diferente, que ya no te motiva lo mismo, que lo que antes parecía importante ahora se siente vacío. Y muchos interpretan eso como una crisis, como un problema, como un fracaso. No lo es. Es una señal, una muy clara, y si la entiendes, esta etapa puede convertirse en el punto más lúcido, libre y poderoso de tu vida. Ahora, la pregunta real no es si la vida puede empezar a los 50. La pregunta es, ¿por qué tantas personas sienten que despiertan justo ahí y por qué otras se apagan? En unos minutos te voy a explicar la diferencia exacta entre ambos caminos. Pero antes, hay algo que tienes que soltar. Desde pequeños nos programaron con una idea peligrosa. Ya es tarde. Eso era antes. A esta edad ya no. A ver, ¿tarde para quién? La mayoría de las reglas que crees que existen no son biológicas, son culturales. Y lo curioso es esto. Muchas personas recién a los 50 tienen por primera vez algo muy raro. Autoconocimiento, experiencia real. Menos necesidad de agradar y una intuición mucho más afinada. Es decir, justo ahora tienes las herramientas que antes no tenías. Entonces, ¿por qué no usarías esta etapa a tu favor? En este video vamos a hablar de 3 cosas clave. 1. ¿Por qué la primera mitad de la vida es preparación, no el punto final? 2. El error silencioso que hace que muchas personas se apaguen después de los 50. 3. ¿Y cómo convertir esta etapa en una vida más liviana, auténtica y con propósito real? Y al final te voy a compartir una idea que suele generar resistencia, pero cuando la entiendes, te libera. Así que si alguna vez sentiste que hiciste todo bien, pero igual te preguntas, ¿esto era todo? Quédate, porque lo que viene ahora explica por qué esa sensación no es el final, sino el comienzo. Date cuenta, esto casi nadie te lo dice así de claro. La primera mitad de la vida no está diseñada para que seas libre, está diseñada para que sobrevivas. Y eso cambia por completo cómo interpretas lo que te está pasando ahora. Durante los primeros 40 o 50 años, la vida te empuja a una sola cosa: construir. Construir habilidades. Construir estabilidad, construir una identidad aceptable para el mundo. Y eso implica hacer muchas cosas sin cuestionarlas demasiado. Trabajos que no amas, rutinas que repites, responsabilidades que no elegiste del todo, no porque seas débil, sino porque así funciona el sistema. En esta etapa, la prioridad no es la plenitud, es la estructura. Y aquí viene la parte interesante. Si hiciste lo correcto, si fuiste responsable, si cumpliste, es normal que hoy sientas cansancio mental, no físico, porque ya no estás luchando por sobrevivir, estás luchando por sentido. Y ese cambio interno confunde a mucha gente, porque aquí es donde muchos piensan, algo anda mal conmigo. No, lo que pasa es que ya pasaste de etapa y nadie te explicó cómo es la siguiente. Piénsalo así, la vida tiene 2 grandes actos. Primer acto, aprendes a funcionar en el mundo, te adaptas, te moldeas, aprendes reglas. Segundo acto, empiezas por fin a preguntarte, ¿qué quiero yo?
sin el ruido de afuera. El problema es que muchos llegan al segundo acto intentando seguir viviendo como si aún estuvieran en el primero. Y ahí empieza el conflicto. Porque el mismo esfuerzo que te hizo avanzar antes, ahora te desgasta. La misma ambición que te impulsaba, ahora te pesa y entonces haces dos cosas peligrosas. Te fuerzas a seguir igual o te rindes por completo. Ninguna funciona. A continuación voy a mostrarte el error silencioso que hace que tantas personas se apaguen después de los 50. Un error que parece madurez, pero en realidad es renuncia disfrazada. Y cuando lo identifiques, muchas cosas que hoy no entiendes van a empezar a encajar. Porque la pregunta no es si tienes energía. La pregunta es, ¿estás usando energía para construir algo que ya no te representa? Vamos a eso. Aquí es donde muchos se pierden. Y no porque no sean inteligentes, sino porque nadie les enseñó a leer esta etapa. El error no es envejecer. El error es resignarse antes de tiempo. Esto suele verse así. Empiezas a decir frases como, ya no estoy para eso. Eso es para gente joven. Mejor no arriesgo. Así estoy bien. Y ojo, no suenan trágicas, suenan razonables. Ese es el problema. Porque muchas personas confunden prudencia con renuncia. Confunden experiencia con miedo. Confunden calma con apagarse. Y lentamente, sin darse cuenta, empiezan a reducir su vida. Menos curiosidad, menos juego, menos deseo, menos preguntas. No porque no puedan, sino porque creen que ya no toca. Te lo digo claro, esto es duro de aceptar, pero es liberador. No es la edad lo que te cansa, es vivir una vida que ya no te representa y cuando ignoras esa señal, el cuerpo y la mente lo sienten. No como dolor físico, sino como apatía. Y aquí viene la parte que casi nadie quiere escuchar. Muchos no se apagan porque les falta energía. Se apagan porque dejaron de sentirse protagonistas de su propia vida. Pero hay una razón profunda para eso y no tiene que ver con fracaso. Durante décadas, tu rol fue claro: proveer, sostener, responder, cumplir. Y ese rol te dio identidad. Pero cuando ese rol ya no exige lo mismo, aparece el vacío. Y si no lo entiendes, intenta llenarlo con distracciones, rutinas automáticas o conformismo. Eso no es paz, es anestesia. En el siguiente punto voy a mostrarte algo clave. Porque este vacío no es una pérdida, sino el espacio exacto donde puede empezar tu vida más auténtica. Y también cómo distinguir entre soltar lo que ya no sirve y abandonarte a ti mismo. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Porque aquí está la verdad. No estás cansado de vivir. Estás cansado de vivir en automático. Y eso, por primera vez en tu vida, es una buena noticia. Fíjate si hay algo que asusta en esta etapa. No es el paso del tiempo, es el silencio. Ese momento en el que te preguntas, ¿y ahora qué? Y déjame decirte algo importante. Ese vacío no es una señal de pérdida, es una señal de espacio. Durante años, tu vida estuvo llena de ruido, de obligaciones, de expectativas ajenas, de urgencias. Siempre había algo que atender, algo que resolver, algo que cumplir. Y de repente ya no. Y como nunca te enseñaron a estar en ese espacio, lo interpretas como algo negativo, pero no lo es. Ese vacío aparece cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando ya no estás corriendo para encajar, cuando la vida te da por primera vez una pausa real. Y eso puede sentirse incómodo porque ahora la pregunta no es ¿qué esperan de mí?, sino ¿qué quiero yo de verdad? Y aquí viene algo interesante. Muchos intentan llenar ese vacío rápido con más trabajo, más rutinas, más distracciones, pero ese vacío no se llena, se escucha. Y lo que dice no siempre es lo que esperabas. Duele porque te obliga a mirarte sin máscaras, sin el rol de padre perfecto, sin el rol de proveedor, sin el rol del fuerte, solo tú. Y eso confronta, pero también libera, porque por primera vez
Tus decisiones no tienen que nacer del deber, sino del deseo consciente. Ahora, vamos a hablar de algo clave, que sí empieza a los 50 y por qué esta etapa puede ser más liviana, clara y honesta que todas las anteriores. Y no tiene que ver con empezar de cero, tiene que ver con empezar desde lo real. Así que si últimamente sientes ese vacío, no lo apagues, obsérvalo, porque puede ser la primera vez que la vida te está hablando sin ruido. Aquí es donde todo cambia de tono, porque a los 50 no empieza otra vida, empieza una vida más honesta. Y eso, aunque no lo parezca, es una ventaja enorme. Antes, muchas decisiones nacían del miedo. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a no encajar, miedo a quedarte atrás. Ahora, ese miedo pierde fuerza. No porque no te importe nada, sino porque ya probaste lo suficiente como para saber que sí vale la pena. Aquí hay algo que solo llega con los años. Criterio. Ya no persigues todo. No te seduce cualquier promesa. No te mueves por impulso ajeno. Eso no es apatía, es discernimiento. Y cuando lo entiendes, la vida se vuelve más liviana. Pero ojo, esto solo funciona si haces un cambio clave. Porque si sigues viviendo desde el deber, esta etapa se siente pequeña. Si empiezas a vivir desde la elección consciente, se expande. Y la diferencia es brutal. A los 50 empieza algo muy específico. Empiezas a decir no sin culpa. Empiezas a elegir mejor tus batallas. Empiezas a valorar el tiempo más que la aprobación. Empiezas a escuchar tu intuición sin justificarte. Y por primera vez, no necesitas permiso. Mucha gente descubre en esta etapa pasiones olvidadas, formas distintas de trabajar, relaciones más honestas, un ritmo que por fin les pertenece. No porque antes no podían, sino porque antes no se atrevían. Y ahora viene lo más importante de todo, porque esta etapa no se trata de hacer más, se trata de soltar bien. En la última sección voy a compartir contigo la mentalidad exacta que convierte esta etapa en la mejor de tu vida y también el error final que debes evitar, incluso si ya entendiste todo lo anterior. Porque empezar a los 50 no significa correr de nuevo, significa caminar con dirección. Escucha, si hay una sola idea que tienes que llevarte de este video, es esta. La segunda mitad de la vida no se construye, se elige. Y esa diferencia lo cambia todo. Durante años viviste reaccionando a expectativas, a urgencias, a lo que tocaba. Ahora, por primera vez, puedes vivir respondiendo a lo que sientes, a lo que ya no quieres, a lo que sí te da paz. Eso no es egoísmo, es madurez real. Aquí está el último error que debes evitar. Creer que soltar es fracasar. No, soltar es afinar, es quedarte con lo esencial, es dejar de cargar identidades que ya cumplieron su función. No tienes que demostrar nada más, no tienes que llegar a ningún lugar nuevo. Tienes que habitar el lugar en el que estás. Cuando haces eso, algo curioso pasa. La prisa desaparece. La comparación pierde sentido. La vida se siente más simple, pero más profunda. No porque tengas menos, sino porque ya sabes qué importa. ¿Recuerdas al inicio cuando dije que muchos despiertan a los 50 y otros se apagan? Aquí está la diferencia. Unos siguen viviendo desde el miedo, otros empiezan a vivir desde la elección, nada más, nada menos. Así que si hoy tienes 50 o estás cerca, no pienses que llegaste tarde, piensa que llegaste claro. Y la claridad, cuando se usa bien, es una de las formas más poderosas de libertad, porque al final la vida no empieza cuando eres joven, empieza cuando dejas de vivir la vida de otros.